Hola, bienvenidos al día 259 de nuestro reto 366-2024. El devocional del día de hoy lleva por título ¿Cómo afrontar las dificultades inesperadas? El presidente John F. Kennedy señaló una vez que la palabra crisis, escrita en chino, está compuesta por dos caracteres. Uno representa el peligro y el otro representa la oportunidad. Cada crisis es al mismo tiempo una oportunidad. Las crisis son causadas a menudo por dificultades inesperadas. Todos tenemos problemas, muchos de nosotros enfrentaremos crisis. ¿Cómo respondes ante un tiempo de problemas, peligros o dificultades inesperadas en tu vida personal? ¿Cómo respondemos a las dificultades inesperadas en la iglesia o en nuestra nación? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué más hacer? Salmos 107:27. ¿Qué hacemos cuando está en juego la integridad del Evangelio? ¿Cómo respondemos a un día de angustia en nuestras vidas? Vamos a hacer nuestra primera lectura, que es el Salmo 107, del versículo 23 al versículo 32, en la Nueva Versión Internacional. Se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso, pero encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban del abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje, como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los líderes. Muy bien, vamos a leer la reflexión para estos versículos que dice, número 1, clama al Señor en oración. Puede haber momentos en tu vida en los que te enfrentes a grandes tormentas. Un fuerte viento parece desatarse y las olas son encrespadas, dice el verso 25. Tu coraje se pierde y agotas tu pericia, dice el verso 26 y 27. Chocaste con una tormenta inesperada y no puedes comprender cómo salir de ella. Este salmo nos dice cómo responder. Las personas en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega a tiempo. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, y Dios los llevó al puerto anhelado, dice del verso 28 al 30. No olvides darle las gracias a Dios cuando responda a tu petición de ayuda. Así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por sus milagros de misericordia para los hijos que Él ama. La oración para este apartado dice, Señor, gracias por las muchas veces que me has oído y me has rescatado. Señor, hoy te pido ayuda para mi propia vida y para la iglesia de este país. Vamos a hacer nuestra segunda lectura, que es Gálatas 2, del verso 1 al verso 10. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los no judíos.
de la misma manera que se había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Muy bien, vamos a leer la reflexión para este apartado, que dice, número 2, usa las habilidades, la diplomacia y el coraje. Como veíamos ayer, a veces podemos ser tentados de mirar con superioridad a otras partes de la Iglesia, otras denominaciones u otros cristianos, y desear que sean más como nosotros. Si tan solo hicieran las cosas más como las hacemos nosotros, serían cristianos adecuados o mejores cristianos. Al pensar así, estamos de hecho negando que la fe en Jesús sea suficiente. Esto es lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Se les decía que su fe en Jesús no era suficiente. Si querrían ser verdaderamente cristianos, necesitaban ser circuncidados. La iglesia primitiva se estaba enfrentando a una crisis inesperada y el apóstol Pablo tuvo que usar cada gramo de su habilidad, diplomacia y valor para evitar una división dañina y una discordia en la iglesia. Pablo quiere dejar claro que actuó bajo la guía y la actividad del Espíritu Santo. Fui en obediencia a una revelación, dice el verso 2. Estaba convencido de que la validez del evangelio que predicaba, pero también estaba preocupado por la unidad. Como dice The Message, me reuní en privado con los líderes para que nuestra preocupación no se convirtiera en un tema público polémico. Llevó consigo a 2 amigos, Bernabé y Tito. Bernabé era judío y Tito era griego, un gentil incircunciso. Para un judío del primer siglo había 2 tipos de personas en el mundo, judíos y griegos, circuncidados e incircuncidados. La circuncisión era un símbolo que marcaba a un judío, de acuerdo con el mandato de Dios en Génesis 17, del verso 9 al 14, pues significaba el pacto de Dios con su pueblo elegido. Sin embargo, Pablo eligió a Tito como uno de sus compañeros. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, dice Gálatas 2:3. El argumento de Pablo en la sección que sigue es que los apóstoles de Jerusalén, Santiago o Jacobo, Pedro y Juan, estuvieron de acuerdo en que las buenas nuevas de Jesucristo eran para todos, judíos y gentiles, circuncidados e incircuncisos. Pablo se vio forzado a defender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La verdadera libertad solo se encuentra a través de la fe en Cristo. La necesidad de la circuncisión para la justificación delante de Dios nos haría esclavos. Si hubieran cedido a las exigencias de la circuncisión de los conversos gentiles, habrían negado la esencia misma del Evangelio. El propósito de esta carta era explicar la integridad del Evangelio. Pablo quería demostrar que la vida y la muerte y la resurrección de Jesús habían satisfecho todos los requisitos de la ley de Moisés. La reunión en Jerusalén fue para resolver la cuestión de la circuncisión. La resolución alcanzada fue una de las más importantes jamás tomadas en la historia del cristianismo. Esta decisión impidió una división ruinosa dentro de la iglesia. La crisis se ha convertido en una oportunidad. No solo se resolvió el problema, sino que también el evangelio predicado por Pedro y Pablo fue firmemente afirmado como uno y el mismo. Los líderes en Jerusalén reconocieron que el apostolado de Pablo llevaba de todas las marcas de la autoridad dada por Dios. Pedro y los demás aceptaron a Pablo y acordaron una división de responsabilidades. Pablo predicaría a los no judíos y Pedro a los judíos. El mismo evangelio sería llevado a 2 esferas diferentes por diferentes personas. Se dieron la mano como una señal de que el acuerdo sería honrado. Este fue un momento cumbre para la iglesia primitiva. Las partes tuvieron una discusión razonable y detallada sobre sus diferencias. Pablo se negó a dejarse intimidar, a pesar de que aquellos con los que se encontró eran considerados columnas. Al fin de cuentas, aquel era todo un grupo al que enfrentarse.
Presumiblemente Santiago ya se había convertido en un líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro y Juan eran miembros del círculo íntimo de Jesús. Se llegó a un acuerdo satisfactorio. Pablo parece haber actuado con respeto y cortesía a pesar de ser un hombre decidido y consciente de su tarea especial. No permitiría que la oposición desde fuera ni el desánimo desde dentro le impidieran hacer lo que se sentía llamado a hacer. La única condición que los líderes de Jerusalén estipularon no causó ningún problema para Pablo, que nos acordáramos de los pobres. Dice el verso 10, la iglesia siempre debe dar prioridad a los pobres y desfavorecidos en la sociedad. La oración para este apartado dice, Señor, danos la habilidad, la diplomacia y el coraje que tuvo el apóstol Pablo. Ayúdanos como Pablo a abrazar a toda la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer la siguiente cita, que es Isaías 36, del versículo 1 hasta el capítulo 37, versículo 38. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Jerusalén. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria, envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que llevaba al campo del lavadero, salió a recibirlo Eliakim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que si dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Mira tú, confías en Egipto, este bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es Faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso Ezequías del Dios cuyos altares y santuarios tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos y tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás resistir el ataque de uno solo de ellos, funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he visto atacar y destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Eliakim, Sebna y Joa dijeron al comandante en jefe, por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos, no nos hable en hebreo, pues el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me invitó a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De esta manera, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos. No se dejen seducir por Ezequías cuando dice, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de estas naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de
Sepharvaim, ¿acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista de Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaph, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliakim, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y estos dijeron a Isaías: así que dice Ezequías: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no sienten fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comportamiento. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor el rey de Asiria envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído y que has pronunciado contra mí o los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Allí haré lo que metan a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido a luchar contra él. Al enterarse de esto, envió un mensajero a Ezequías para que le dijera: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Líbranos sus dioses, la de las naciones que mis antepasados han destruido: Gozán, Harán, Rezef y la gente del Edén que vivía en Telazar. ¿Dónde están el rey de Hamad, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Jená o Iba? Ezequías tomó la carta de mano que los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó durante el Señor y oró así: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, entronizado sobre Señor de los ejércitos, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos de la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar a Dios viviente. Es decir, Señor, que los reyes asirios han azotado todas estas naciones, y sus tierras han arrojado a fuego en sus dioses y lo han destruido, porque no eran dioses sino obra de madera y piedra, obra de mano humana. Ahora pues, el Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió este mensaje a Ezequías: así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto tú me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, este es la palabra que yo te doy al Señor. He pronunciado contra él: la virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién
has insultado, contra quién has blasfemado, contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo, contra el Santo de Israel has enviado al Señor diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, tales sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos. Cabe pozos en tierras extranjeras, y en estas aguas apagué mi sed. Con la planta de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta hace mucho tiempo que lo he preparado? Desde tiempo atrás lo vengo planeando. Ahora lo que he llevado a cabo, por eso tú has dejado en escrituras al decir ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, solo tienen pastos verdes, como hicieron que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Además, por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Este será la señal para ti, Ezequías. Este año comenzarán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Para el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba. Darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte Sión, un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo del Señor de los ejércitos. Mi celo. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi honor y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres de campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Muy bien, vamos a leer la reflexión para este último apartado de lectura. Y dice la reflexión para estos versículos. 3. Presenta al Señor esta situación imposible. ¿Alguna vez se han burlado de ti por tu fe en Dios? ¿De verdad crees que Dios está contigo? Dicen, ¿no es solo tu amigo imaginario? ¿Realmente crees que confiar en Dios te va a hacer algún bien? Esta es la manera en que el pueblo de Dios ha sido objeto de burlas a lo largo de la historia. Y Israel se enfrentó a un ataque inesperado. Este es mi incidente tan temporal, tan importante en la historia de Israel, que aparece 3 veces en la Biblia. Sennacherib, rey de Asiria, atacaba Jerusalén con un enorme ejército. Sus secuaces se burlaban del pueblo. ¿En qué se basa tu confianza? Isaías 36:4. Estaban siendo burlados y ridiculizados por su fe en Dios. Tuvo que parecer una situación imposible. Nadie más había sido liberado de las manos del rey de Asiria, pero ellos no respondieron a las malas burlas. A veces la mejor respuesta es la crítica
es mantener el silencio digno, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no la respondan. El rey Ezequías respondió a la crisis rasgándose sus vestiduras, vistiendo de luto y entrando en el templo del Señor. Envió a buscar al profeta Isaías. Elías dijo: hoy es el día negro, estamos en crisis. Y le pidió a Isaías que entrara. Isaías respondió diciendo que el mensaje de Dios era: no te enojes por lo que has oído, yo personalmente lo cuidaré. Cuando Ezequías recibió una carta amenazadora, subió al templo del Señor, la desplegó ante el Señor y oró: Señor Todopoderoso, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías le envió un mensaje: así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Dios oyó la oración de Ezequías e Isaías y rescató y libró a su pueblo. Dice la oración para este apartado: Señor, el nombre de Jesús ya no es honrado en nuestra sociedad. Te pido que derrames un espíritu de oración y súplica en tu pueblo para que podamos recurrir a ti en oración. Escucha nuestra oración y líbranos en este tiempo de crisis. Pipa añade respecto a Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de que los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Estoy dispuesta a recordar a los pobres también, pero de vez en cuando me siento demasiado sobrecargada o demasiado preocupada o desilusionada por alguien que me haya engañado. No necesito desmotivarme, sino seguir recordando. Muy bien, esto es todo por nuestro devocional del día de hoy. Te invito a que tomes un tiempo de oración, de reflexión, de meditación en la palabra de Dios y que puedas compartir con alguien este devocional que consideres que vaya a ser de ayuda. Hasta mañana, Dios te bendiga.